Escúchame bien, porque lo que voy a contarte hoy muchos no quieren que se sepa. Hay historias que los libros no cuentan. Verdades que los poderosos enterraron en el fango de la selva junto con miles de cuerpos. Si tienes el coraje de conocer la verdad sobre la guerra del caucho, si quieres saber cómo miles de hombres fueron engañados, esclavizados y abandonados en el infierno verde, entonces quédate hasta el final. Dale like ahora mismo si crees que estas historias deben ser contadas. Comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente pasó. Y suscríbete, porque tengo más historias que el mundo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la última voz que vivió aquello se apague para siempre. Yo soy esa voz, y esta es mi historia. La guerra del caucho, yo la vi con estos ojos ya no tan jóvenes. Era el año 1942. Yo tenía apenas 17 años y el mundo estaba en llamas. La Segunda Guerra Mundial devoraba naciones y Brasil necesitaba mostrar que era importante. Pero déjame llevarte más atrás. Déjame contarte cómo empezó todo esto. Yo nací en el Sertão, en el nordeste brasileño. Mi padre era un pequeño agricultor y mi madre rezaba cada noche para que lloviera. Pero el cielo era de bronce, muchacho. La sequía de 1942 fue cruel, como un castigo divino. El ganado moría, los cultivos se secaban antes de nacer, los niños lloraban de hambre. Y entonces llegaron ellos, los reclutadores, los gatos como los llamábamos. Llegaron con sus trajes limpios, con papeles oficiales, con promesas brillantes como oro falso. Soldados de la borracha, nos llamaron. ¡Qué título tan bonito!, ¿verdad? Nos dijeron que éramos patriotas, que íbamos a ayudar a ganar la guerra. Nos prometieron tierras, salarios buenos, futuro. Dijeron que en la Amazonia el caucho brotaba fácil de los árboles, que en 6 meses regresaríamos ricos. Mentiras. Todo eran mentiras tejidas con la desesperación de hombres hambrientos. Firmé porque mi familia necesitaba comer, porque creí que era mi deber con la patria, porque tenía 17 años y era un idiota lleno de sueños. El viaje fue largo, muy largo. Primero en camión, hacinados como ganado, luego en tren, finalmente en barco, subiendo por el río Amazonas. Recuerdo que cuando vi el río por primera vez, quedé sin palabras. Era inmenso, marrón, poderoso, como una serpiente infinita tragándose el horizonte. Los otros muchachos reían nerviosos, hacían bromas, pero yo sentía algo oscuro en el pecho, un presentimiento. La selva amazónica no es como la pintan en las postales. No es un paraíso verde lleno de flores bonitas y aves de colores. Es una catedral de sombras. Es un mundo donde todo quiere matarte. Los mosquitos, las serpientes, las enfermedades, el calor húmedo que te roba el aire de los pulmones. Cuando llegamos al Seringal, al campamento cauchero, entendimos la verdad. No éramos soldados, éramos esclavos. El barracón era una casucha miserable donde el patrón vendía todo a precios imposibles. Un machete costaba el equivalente a 3 meses de trabajo. Una lata de sardinas, una semana. Las medicinas costaban tu alma. Y el sistema era perfecto, ¿sabes? Perfecto para ellos. Nos daban anticipos de dinero que nunca podíamos pagar. Cada día que trabajabas, te endeudabas más. Las cuentas nunca cuadraban, y si intentabas escapar, la selva te devoraba, o los capangas, los guardias armados del patrón, te encontraban. Y entonces deseabas que hubiera sido la selva. Cada día, antes del amanecer, salíamos con nuestros machetes y baldes. Caminábamos horas por trillos que llamábamos estradas para llegar a los árboles de caucho, las seringueiras. El trabajo era brutal. Hacíamos cortes en la corteza del árbol, cortes precisos que no podían ser ni muy profundos ni muy superficiales. El látex blanco comenzaba a gotear lentamente, muy lentamente, cayendo en las tazas que amarrábamos al tronco. Teníamos que visitar entre 100 y 200 árboles cada día, cada maldito día, caminando kilómetros bajo el sol que hervía, bajo la lluvia que te empapaba hasta los huesos, siempre alerta, porque la selva está viva y hambrienta. Vi hombres mordidos por serpientes que murieron retorciéndose de dolor porque no había antídoto.
Vi piernas hinchadas por las picaduras de insectos, heridas que se pudrían en la humedad hasta que la carne se caía a pedazos. Vi hombres que enloquecieron por la soledad y se adentraron en la selva hablando con fantasmas. La malaria nos visitaba como una vieja amiga cruel. Los escalofríos, la fiebre que te hacía delirar, el sudor helado. Algunos morían temblando en sus hamacas, llamando a sus madres. Otros simplemente se rendían, dejaban de comer, dejaban de luchar, se tumbaban y esperaban que la selva los reclamara. Por la tarde, regresábamos al campamento con nuestros baldes llenos de látex. Entonces venía la otra parte del trabajo, ahumar el caucho. Pasábamos horas, a veces toda la noche, dando vueltas el látex sobre el humo de una hoguera alimentada con nueces de palmera. El humo negro, tóxico, nos llenaba los pulmones, tosíamos sangre, llorábamos lágrimas negras, pero teníamos que seguir, dar vueltas y vueltas hasta que el látex se solidificara en grandes bolas de goma. Y cuando finalmente terminábamos, cuando pesaban nuestro trabajo, las cuentas del patrón siempre decían que debíamos más, siempre más. Conocí a un hombre, se llamaba Joao. Joao era de Ceará como yo. Tenía una esposa y 3 hijos esperándolo. Trabajó 2 años sin parar, 2 años sangrando caucho de esos malditos árboles. Un día, Joao le pidió al patrón que le dejara volver a casa. El patrón sacó el libro de cuentas y le dijo que todavía debía más de lo que había llegado. Joao lloró. Un hombre de 40 años, con las manos destrozadas y la espalda rota, lloró como un niño. Esa noche, Joao desapareció. Algunos dijeron que se adentró en la selva, otros que intentó huir río abajo. Nunca encontraron su cuerpo, pero yo sé lo que pasó. Lo sé porque vi las miradas de los capangas la mañana siguiente, vi cómo sonreían. La guerra terminó en 1945. Alemania y Japón se rindieron. El mundo celebraba, pero nadie vino por nosotros. El gobierno nos olvidó. Las promesas se las llevó el viento. Los patrones ya no necesitaban tanto caucho, así que simplemente nos abandonaron allí, en medio de la nada, sin dinero, sin comida, sin forma de volver a casa. Algunos murieron intentando regresar, se perdieron en la selva, o murieron de hambre en pequeñas aldeas ribereñas. Otros se quedaron, se convirtieron en parte de la selva, olvidaron quiénes habían sido antes. Yo tuve suerte. Un comerciante me llevó río abajo a cambio de trabajo. Me tomó 8 meses llegar de vuelta al nordeste. Cuando regresé a mi pueblo, habían pasado 4 años. ¡4 años! Mi madre había muerto pensando que yo estaba muerto. Mi padre era un hombre vacío, una cáscara. Mis hermanos pequeños no me reconocieron. La chica que me gustaba se había casado con otro. Mi vida, la vida que había dejado, ya no existía. Intenté contarle a la gente lo que había pasado. Intenté explicar el infierno que habíamos vivido, pero nadie quería escuchar. El gobierno no quería reconocer que había enviado a decenas de miles de hombres a morir en la selva. Los libros de historia hablaban de los soldados de la borracha como héroes, como si hubiéramos ido voluntariamente a una aventura gloriosa. Los papangas me rodearon esa noche. Héroes. Nos llamaron héroes después de tratarnos como esclavos. Nos dieron medallas de papel mientras nuestros hermanos se pudrían sin tumbas en algún rincón olvidado de la Amazonia. Calculan que murieron más de 30,000 hombres. ¡30,000! Y nadie pagó por eso. Los patrones se hicieron ricos, los políticos siguieron con sus vidas y nosotros, los sobrevivientes, cargamos con las pesadillas. Ahora tengo 99 años. Mis manos tiemblan, mi vista se nubla, pero todavía puedo ver aquellos árboles, todavía huelo el humo negro del caucho, todavía escucho los gritos de los hombres muriendo de malaria en la oscuridad. Todavía veo el rostro de Joao antes de desaparecer. Por eso cuento esta historia. Porque alguien tiene que recordar. Porque esos 30,000 hombres merecen ser algo más que una estadística olvidada en un archivo polvoriento.
porque sus familias merecen saber la verdad, porque las generaciones futuras necesitan saber que el progreso, la patria, la guerra, todos esos conceptos hermosos que los poderosos usan, a veces se construyen sobre montañas de cadáveres de hombres pobres que solo querían alimentar a sus familias. La guerra del caucho no fue una guerra. Fue un genocidio silencioso. Fue esclavitud moderna disfrazada de patriotismo. Fue el sacrificio de los pobres en el altar de la codicia de los ricos. Y yo la vi, con estos ojos ya no tan jóvenes. Yo la viví, y antes de que cierren para siempre, necesitaba que alguien más supiera. Necesitaba que tú supieras. Ahora ya lo sabes. Ahora la responsabilidad es tuya. Comparte esta historia. No dejes que se olvide. No dejes que mueran 2 veces, primero en la selva y luego en el olvido. Por favor, no nos olvides. Si esta historia te conmovió, si crees que debe ser recordada, dale like. Comparte este video con todos los que puedas. Suscríbete para más historias que la historia oficial no quiere contar. Y sobre todo, recuerda, detrás de cada gran proyecto, detrás de cada promesa gubernamental, detrás de cada periodo de progreso, a menudo hay hombres y mujeres olvidados que pagaron el precio con sus vidas. No los olvides. Nunca los olvides. Gracias por escuchar a este viejo. Que Dios los bendiga.